estoy como siempre, con mucho gusto. Los saludo, espero que todos estén bien. Es un gusto poder compartir con ustedes este pequeño tutorial que es una orilla sencilla. La tejí en los 4 lados. Esta orilla me la enviaron por correo. Era una sola foto, un espacio muy pequeño. Me van a pedir el diagrama, no lo tengo, solamente me mandaron la foto. Y aquí la pude yo poner en esta forma con esquina, porque sé que también la van a querer en esquina, y está muy sencilla para hacerla en los 4 lados para cualquier proyecto que tenga. Está muy bonita, muy bonita. La puede usar para cualquier otro proyecto que tenga, ya sea en una manta tejida, o usted sabe su imaginación en qué le gusta para tejerla. Está muy bonita. Esta orilla la voy a tejer con este hilo. Es hilo omega número 5. Aquí lo tiene. En mi página lo pueden ver en diferentes colores. Abajo en la cajita de información les voy a dejar el enlace de la tienda en línea. Aquí tiene el gancho que estoy usando. Es 2.5 milímetros. Voy a empezar a tejer la orilla. Aquí tengo una pieza de tela, ya la tengo con una base de cadena y medio punto. Cuando yo hago esto, me gusta marcar los puntos primero antes de tejerlo. Le pongo cierta medida a cada espacio para que todo vaya igual, y así los motivos que voy a colocar en la orilla me van a salir a la medida todos. Aquí tengo anudado el hilo en esta esquina. Para empezar, voy a tejer 3 cadenas. En este siguiente espacio tejo medio punto, 2 cadenas y un punto alto en el siguiente espacio. Esta es la base. Le doy vuelta y tejo 3 puntos altos en el espacio de la primera cadena, y ahí tenemos un grupo de 4. Todos los motivos van a llevar este grupo de 4. Aquí lo tenemos. Esta es la primera vuelta. La segunda vuelta, 6 cadenas. Le doy vuelta y paso 3 cadenas, y en la siguiente, que nos quedan 3 cadenas, tejo 3 puntos altos, uno en cada espacio. Dos cadenas, y en el espacio de punto alto el grupo de 4. Vamos a cerrar todas las vueltas en esta forma con 2 cadenas. En el medio punto voy a tejer el medio punto, y ahí está la vuelta 2. La vuelta 3 empiezo con 2 cadenas, un punto alto, le doy vuelta, y en este punto tejo los 3 puntos altos. Ahí tenemos la misma forma de empezar la vuelta que la vuelta anterior. 3 cadenas, el punto alto en el espacio de cadena, 3 cadenas. Después de los 3 puntos de cadena, en el último punto tejemos un punto alto. Ahí está el punto alto.
Vamos a necesitar tejer 3 puntos más, pero no tenemos base de cadena. Esto se puede hacer en cualquier tejido si necesitamos continuar hacia el frente con la vuelta y no hay base. Aquí tenemos igual una sola lazada. En el mismo espacio empezamos y aquí tenemos la base, un punto, y vamos a continuar tejiendo el punto alto de esta forma. Saco un punto, el que tengo aquí marcado con el dedo es la base y este es el punto, 2 y 2. El siguiente, aquí donde tengo el dedo, lo tomo los 2 hilos, ahí están, tienen que ser 2 hilos, y empiezo igual. Una base es esto, aquí está afuera el punto para la base y el punto alto, 1, 2 y 2. Nos falta uno. Aquí en la base tomo los 2, y es el último, pero tenemos que tejerlo igual. Un punto, 1, 2 y 2. Ahí está el grupo de 4 y está terminada la vuelta 3. Para la vuelta 4 se tejen 6 cadenas. Esta es una base para tejer el grupo de 4. Le doy vuelta y paso 3 puntos, y en el siguiente empiezo a tejer el primer punto alto, 2 y 3, y ahí tenemos el grupo de 4. Se tejen 4 cadenas, paso 2 cadenas, medio punto en el espacio del punto alto, en el siguiente espacio de cadena medio punto y 4 cadenas, y en el espacio del punto alto el grupo de 4. Aquí estamos cerrando la vuelta 4. Ahí está el último grupo de 4. 2 cadenas para cerrar la vuelta, medio punto, 2 cadenas para empezar la vuelta 5. Ahí está el punto alto en el espacio de cadena y empezamos la vuelta 5. Le doy vuelta al tejido, los 3 puntos altos. Si se fijan, siempre estamos cerrando y empezando la vuelta de la misma forma. Aquí se tejen 4 cadenas y paso 3 cadenas y sigo con 1, 2. Este primero lo hice en la última cadena, el primer medio punto, y los 3 que tenemos de la vuelta anterior los tejemos. Ahí tenemos los 3 y el primero son 4, y en el espacio de cadena tejo el último con 4 cadenas, y aquí no vamos a tejer grupo de 4, solamente en este último punto vamos a deslizar para que no se separe tanto este lacito. Ahí está la vuelta 5. Esto que estamos haciendo es solamente la orilla de aquí de la esquina. Por lo regular esto no va así, el motivo aquí lo cerré de esta forma. La vuelta 5. Empiezo las 6 con 3 cadenas, le doy vuelta y tejo 3 puntos altos,
4 cadenas, paso medio punto y tejo 3. Y ahí nos queda medio punto al final sin tejer, y tomo 4 cadenas. En el mismo espacio de cadena tejo el grupo de 4. Dos cadenas. En el espacio de punto alto, como siempre, terminamos el último grupo de 4. Dos cadenas, medio punto. Ahí está terminada la vuelta 6. Empiezo las 7, 2 cadenas, un punto alto, ahí lo tenemos, doy vuelta y tejo los 3 puntos altos para formar el primer grupo de 4. Aquí se tejen 3 cadenas. Pongan atención en esta vuelta. Son 3 cadenas en cada lado del punto alto. Y en el espacio de cadena el grupo de 4. Aquí ya estamos tejiendo en forma regular el motivo. Ya se acabó el inicio de las vueltas. Aquí ya estamos en forma regular. Aquí son 2 cadenas y el punto alto. 2 cadenas y el grupo de 4 en el mismo punto de cadena. Aquí tenemos la vuelta 7. Aquí tenemos el mismo punto, un punto alto y un punto alto. Aquí, como estamos apenas abriendo el motivo nuevo, tenemos que tener 3 y 3 cadenas. Aquí, como lo estamos cerrando, tenemos que tener 2 y 2 cadenas porque va reduciendo el espacio de arriba. Y aquí va abriendo como aquí, en la vuelta 7. Vamos a seguir con la vuelta 8. Le doy vuelta al tejido. Aquí ya los grupos de 4. Este es el último de la orilla. Y van entrando en forma recta. Aquí deslizo. En el primero lo voy a pasar y en el segundo deslizo. El tercero y el cuarto. Solamente deslicé 3 y por debajo de la cadena. Y tejo el grupo de 4. Estos grupos ya van sueltos. Aquí tejo 2 cadenas. En el espacio de cadena 4 puntos altos. Ahí está el motivo ya cerrado, está completo. 4 cadenas. En el último espacio de cadena 1 en el punto alto y en el espacio de cadena 3 medios puntos. 4 cadenas. En el punto alto el grupo de 4. Se fijan qué sencillo es ir cerrando la vuelta. Muy bonita forma que da terminación. Muy fácil. Medio punto, 2 cadenas para la siguiente vuelta. La vuelta 9 la voy a empezar un punto alto. Le doy vuelta. Aquí tejo el grupo de 4. Aquí está el último punto.
4 cadenas en el último punto de cadena, medio punto, y los 3 que siguen. Esto ya lo estamos repitiendo, es el centro del motivo. Aquí tengo 4 y en el espacio de la cadena el último, y tejo 4 cadenas. En este espacio tejo el grupo de 4. Siempre se tiene que ir revisando el motivo anterior, porque de ahí nos vamos a basar para hacerlo mejor y más rápido. Qué bonito se ve. Ok, aquí está la vuelta 9. Empezamos la 10, le doy vuelta al tejido. En el segundo punto empiezo a deslizar 3, 4 y por debajo de la cadena. Y aquí entramos con el grupo de 4 sobre la base de cadena. Se tejen aquí 4 cadenas. Paso un punto y tejo solamente 3. Y me está quedando un punto sin tejer y sigo con 4 cadenas, el grupo de 4 en el lazo de 4 cadenas. Dos cadenas y el grupo de 4. Aquí terminamos la vuelta. Con 2 cadenas y medio punto. Ahí se termina la vuelta 10. Ok, aquí está la vuelta 10, que es la misma la vuelta 6. Aquí la tenemos, es esta, la vuelta 6, aquí está, con 2 grupos al final. Puede empezar a repetir. Desde la vuelta 6 ya está la vuelta 10 y así sigue repitiendo la 7. Ahorita enseguida de esta, la 11, vamos a tejer la 7 y así hasta llegar a la esquina, y ya de la esquina yo les voy a indicar cómo vamos a terminar un solo lado. Aquí les muestro que tengo 4 motivos. Aquí empecé en esta esquina, aquí llegué a la esquina. Esta es la última vuelta que coloqué como a 1 centímetro de terminar la vuelta. Todavía me queda un punto más para tejer. Ok, ahí la empiezo. Así lo hice el primer lado, así como estoy haciendo esto. Si ya no tengo otro hilo, corto este hilo y así lo dejo empezado. Empiezo aquí en la esquina. De nuevo, así como empezamos empezamos esta esquina aquí. Porque necesitamos tener este lado para terminar sobre este motivo que tenemos aquí. Aquí lo voy a terminar. Ahorita les voy a decir cómo lo voy a cerrar para que nos quede la esquina terminada, lado con lado. Aquí les muestro, aquí empecé esto, aquí vamos a suponer que corté el hilo y empiezo aquí. Lo empiezo y aquí igual corté el hilo y empecé aquí tengo cortado también igual antes de llegar a la esquina, y aquí lo terminé sobre que tengo aquí. Terminado, aquí le muestro bien, tiene, contando la esquina, está así, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos terminados. Lo vamos a terminar. Este es el que les voy a mostrar ahorita.
Y aquí está este. No lo voy a terminar hasta que empiece aquí la orilla, aquí en la esquina. La voy a empezar aquí y la voy a terminar sobre esta, porque no pueden estar de esquina a esquina, tiene que estar de esquina sobre la orilla que ya está terminada. Y aquí igual, de esquina sobre el que ya está empezado aquí. La base aquí es cómo empezar el motivo y cómo terminarlo. Así de que seguimos. Aquí tengo las últimas dos cadenas. Debemos de tener la vuelta de 3 medios puntos para cerrar en la esquina. Aquí cierro con medio punto para poder terminar y cerrar el motivo completo sobre este. Aquí empiezo las dos cadenas para el primer punto alto y el punto alto en este último punto alto que tengo aquí del lado contrario. Ahí está. Le doy vuelta al tejido y tejo los 3 puntos altos. Aquí se tejen 4 cadenas. Paso 3 puntos y tejo en el espacio de cadena el primer medio punto. Ya saben cómo se tejen los siguientes motivos. Aquí se tejen los 5 medios puntos, el último en la primera cadena, 4 cadenas. En el espacio de cadena tejo el grupo de 4. Esto es muy sencillo porque son muy cortas las vueltas y se avanza muy rápido. Ahí está. Vamos a deslizar dando vuelta. Paso el primero y en el segundo empiezo 1, 2, 3 y por debajo de la cadena. Y aquí empiezo con el grupo de 4, 3 cadenas. Aquí tengo el grupo de 4 y tejo 4 cadenas. Paso un medio punto y tejo 3. Cuatro cadenas. El grupo de 4. Ahí tengo. Ahora 2 cadenas y en el espacio del punto alto tejo el grupo de 4. Dos cadenas y tomamos la base del punto que tenemos aquí, medio punto, 2 cadenas, el punto alto en este espacio. El mismo grupo se toma 2 veces, le damos vuelta y aquí tejemos 3 puntos altos. Aquí tengo 2 puntos, 3, 4, 3 cadenas. Tenemos el punto alto, 3 cadenas, el grupo de 4, dos cadenas, el punto alto, en medio de los 3 medios puntos, el grupo de 4. Ahí va dando la orilla. Deslizo y sobre la cadena que tenemos aquí
tejo el primer grupo de 4. Ok, aquí me regresé con 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos, 4 y 4 cadenas y 3 medios puntos. Y aquí está el grupo de 4. Vamos a cerrar la vuelta con 2 cadenas, aquí medio punto, y tejo 2 cadenas y un punto alto aquí donde se termina este grupo. Ahí está. Regreso 3 puntos altos para tener el primer grupo de 4. Aquí tengo el grupo de 4, me regresé, le di la vuelta, 4 cadenas en el último punto de cadena, el primer medio punto, y se tejen 4 más en el espacio de cadena, 4 cadenas y el grupo de 4 en el espacio de cadena. Y ahí me voy a regresar deslizando en los puntos altos para empezar la siguiente vuelta. Ok, ahí regreso, tengo el grupo de 4, necesitamos 4 cadenas y paso medio punto y tejo los 3 medios puntos. Cuatro cadenas y el grupo de 4. Dos cadenas y el último grupo de 4. Ok, voy a darle vuelta al tejido. Ok, aquí tenemos la vuelta, 4 y 4 cadenas y los 3 medios puntos y estos dos grupos. Vamos a deslizar hasta el espacio de cadena, solamente 3 puntos deslizo. Ya vamos a terminar la esquina por debajo y tejo el grupo de 4. Ahí lo tenemos. Aquí en esta vuelta solamente vamos a tejer 3 grupos de 4. Es algo diferente. 2 cadenas y el grupo de 4. Dos cadenas y el grupo de 4. Aquí tengo los 3 grupos. Vamos a deslizar hasta este espacio y tejemos 2 grupos de 4 separados de 2 cadenas. Ya es la esquina, vamos a terminarla. Dos cadenas y el último grupo de 4 y vamos a terminar con un solo grupo de 4. Esto quizás ya saben cómo terminarlo porque ya está formándose. Le doy vuelta, deslizo igual por debajo de la cadena,
y el último grupo de 4. Y queda muy bonito. Ahí está. Aquí voy a cortar el hilo y aquí le muestro. Ahí tenemos la unión de la esquina. Aquí ya tengo el último lado, este es el que dejé pendiente. Ahí está, y aquí anudo el hilo para empezar aquí en la esquina y terminarlo arriba de esta orilla. Empieza aquí y termina aquí, y después lo voy a continuar para que termine arriba del que voy a empezar ya por último en este lado que nos queda sin tejer. Y es fácil hacer las 4 esquinas. Está precioso, a mí me gusta mucho. Se ve muy bonito y muy sencillo también, eso es lo importante. Aquí voy a empezar la esquina, ya saben cómo se empieza. La voy a tejer al lado revés, empiezo tejiendo las 3 cadenas y dando vuelta después de el medio punto. Las 2 cadenas, el punto alto en el siguiente espacio, y así doy vuelta para tejer el primer grupo de 4 en el primer lacito que tejimos de 3 cadenas, y se puede guiar por los anteriores que ya hizo. Y terminamos, así como terminamos esta última esquina, vamos a terminar arriba en este lado. Para terminar cada esquina, esto es lo más importante para que termine igual estas líneas. Aquí tenemos, cuando se teje la vuelta de 3 medios puntos, este grupo debe de empezar o terminar exactamente en la esquina, para que el siguiente de 5, aquí lo tenemos, el de 5, ahí lo tenemos arriba de la esquina, el de 5, para que tengamos espacio para tejer 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Ahí lo tiene. Y el de 3 medios puntos está terminando en la esquina. Es todo. Y ya le va a salir perfecto a la medida. Voy a seguir con la última esquina. Ya saben cómo se teje, cómo se termina. Y al final termino sobre este espacio que voy a empezar. Y ya es todo. Ok, aquí está ya el tejido terminado. Aquí le muestro los 4 lados. Está muy bonito. Aquí le muestro las 4 esquinas. Está precioso el tejido. Espero que le haya gustado el tejido. Si es así, compártalo para que me apoye, me ayude un poco más para tener más vistas en mi video. Eso me ayuda bastante, se los voy a agradecer mucho. También regálenme un like y suscríbase, es lo más importante para que tenga todos los siguientes proyectos que tengo. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.